Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y en este video voy a estar hablando sobre la inflación en Chile que ha llegado a un récord histórico, incluso un récord de los últimos 30 años. Pareciera ser que se está descontrolando absolutamente y que esto obviamente está impactando en los precios de los alimentos, en los precios de todo. La gente ya es algo que lo está interiorizando, que está hablando todo el tiempo y que está generando un verdadero problema. Y lo que vamos a analizar también es que diversos medios de Chile están hablando de que con esto de la inflación también se destruyen los anhelos de esta supuesta igualdad que estaba vendiendo Boric, que claramente necesitan recursos y que claramente una inflación tan alta pone en jaque todas estas posibles medidas. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Además es la forma que tienen de apoyar el canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos con las primeras noticias para entender qué es lo que está pasando con esta inflación que está totalmente descontrolada en Chile. Y miren esto, Chile registra en marzo la mayor inflación mensual en casi 3 décadas. Una cosa de locos, o sea, esto es terrible. Inflación en Chile se dispara en marzo y anota el mayor incremento mensual en casi 30 años. IPC anual llega a 9,4%, o sea, está muy cerca de empezar a tener 2 dígitos, algo impensado en Chile, que había logrado contener la inflación durante muchísimos años, algo que por ejemplo en Argentina estábamos en la situación opuesta, pero ahora pareciera ser que se les ha ido de las manos. Y esto obviamente que tiene que ver con los retiros, con todos los problemas que hubo con la economía en el país, entre la crisis social del 2019, el tema de la pandemia y ahora todo lo que se pueda venir con el tema de la guerra de Rusia, que está obligando al Banco Central a que tenga que tomar medidas. Porque ya sabemos que además la inflación es siempre un fenómeno monetario, o sea, no depende de otra cosa. Medidas que pueden ser totalmente distorsivas y que van a terminar impactando. Y muchos economistas suelen llamar a la inflación como el impuesto inflacionario, porque hay diversos estudios que demuestran que le pega mucho más fuerte a la gente que menos tiene. Es básicamente como un impuesto no legislado, porque también beneficia a los políticos. Pensemos una economía en la cual hay emisión monetaria, por ejemplo Argentina, en donde los políticos financian todo su gasto público mediante la emisión monetaria. Ahí es claramente como vemos este ejemplo. Se termina pasando este golpe a la gente que menos tiene. Que es más fácil decir, bueno, emitamos, que capaz la gente ni se entera, que decir, por ejemplo, subamos los impuestos. Pero el resultado es prácticamente el mismo, porque una persona que paga más impuestos para comprar un bien, se podría decir que es prácticamente lo mismo que si la inflación hace que su dinero valga menos y entonces necesita más dinero para pagarlo. Están las mismas. Y eso es lo que está empezando a pasar en Chile. Y como decía al principio del video, que después lo vamos a analizar más a fondo, esto va a repercutir en las ideas que traía Boric, que van por ese camino. Y en esta nota hablan de que la inflación en Chile se disparó. Utilizan esa palabra. En marzo de 2020, dice que el Instituto Nacional de Estadística informó que los precios al consumidor aumentaron un 1,9% solamente en el último mes, muy por encima de los pronósticos que se esperaban. De hecho es la mayor que se ha tenido mensualmente desde 1993, que subió un 2,6%. O sea, estamos hablando de 30 años. Y además, según un estudio de Bloomberg que citan en esta nota, la inflación esperada iba a ser del 1,2%, no el 1,9%, o sea, es muchísimo más lo que ha subido. Más de un 50% más de lo que se esperaba según todos los economistas. O sea que esto está empezando a asustar. Y en lo que va del año, ahora, sumando este último mes, va un 3,4%. La inflación que antes capaz tenía Chile en un año, ahora la está teniendo en estos pocos meses que van. Y por ejemplo, escuchan algunas subidas de precios que han sido tremendas. Bebidas no alcohólicas un 3,9%, casi un 4%. Educación un 6,6%. Después hay algunas que son también peores todavía. Servicio de transporte aéreo, por ejemplo, presentó en marzo, dice la nota, un aumento mensual del 20,8% acumulando, así un alza de 10,5%. Y si consideramos los 12 meses, 78,6%. No se entiende, no tiene lógica. Y miren esta frase que viene muy al caso, que es justamente de Hayek, uno de los mayores pensadores económicos de la historia moderna, además ganador de un premio Nobel, y él decía lo siguiente: la inflación es diseñada por los gobiernos, para el beneficio de los gobiernos. Y eso es algo que hay que entenderlo. Capaz mucha gente en Chile no está acostumbrada al término de la inflación, no está
acostumbrada a entender cómo funciona, cosa que en Argentina pareciera ser que todo ciudadano tiene un máster en el tema. Pero acá esto es importante entenderlo, el tema de los beneficios para el gobierno y obviamente que está diseñada y creada por el gobierno. Y eso es lo que vamos a ver a continuación con el tema de Boric. Que de todas maneras, aclaro por las dudas, esto es bastante obvio, pero esta inflación no es culpa de Boric, esto es algo que dejó Piñera. Pero ahora, Boric, sin lugar a dudas, va a hacer que crezca todavía más. La inflación pone en jaque a Chile y aleja los anhelos de igualdad de Boric. Y miren, otra nota también que habla sobre el mismo tema. La inflación y eventual recesión. Un jaque a las metas de igualdad del presidente Boric. Y si sumamos a la alta inflación una posible recesión, que de hecho es lo que dicen en esta nota, de acuerdo a los expertos el alza de precios no es el único preocupante, ya que hay indicadores tempranos de una crisis económica que se viene y una crisis por recesión. Si sumamos este cóctel, realmente es muy peligroso, demasiado. Y más teniendo en cuenta, obviamente, todas las promesas que hizo Gabriel Boric en campaña, que lo que más necesitan es justamente recursos, una actividad, que el país esté funcionando plenamente, no una recesión y no una inflación que impide a la gente poder consumir y que con menos consumo, obviamente, repercute en la economía. Y encima, si hay un estancamiento con inflación, podríamos estar hablando de estanflación, un fenómeno económico que claramente es terrible. Incluso que hablan de que, por ejemplo, en febrero la economía chilena dio señales de desaceleración, lo cual sería la tormenta perfecta. Y esto puede traer claramente una crisis social. Hay mucho peso sobre los hombros de Boric, de todas las promesas que él mismo se encargó de hacer y que, con todo este cóctel, va a ser difícil que lo pueda cumplir. Lo más probable es que los próximos años sean difíciles no solamente para Chile, toda la región en especial, pero incluso en gran parte del mundo. Y justamente le viene a tocar a él esta situación cuando hizo un montón de promesas referidas a prácticamente ponerle más dinero a la gente, financiar todo tipo de cosas sociales que tienen un gasto, que parece ser que no se va a poder acompañar. Que muchas veces también hay una imagen distorsionada de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, algo que ya lo he mencionado en otros videos, pero muchas de las promesas que hizo Gabriel Boric, que dependen, obviamente, de tener dinero, que ahora pareciera ser que cada vez va a haber menos, tratan de copiar la lógica, o por lo menos es lo que se vende, de lo que se ha hecho, por ejemplo, en los países nórdicos. Pero si tomamos en consideración que en un país nórdico, por ejemplo, hoy en día los precios son prácticamente internacionales de las cosas que a ustedes se les puedan ocurrir, todo lo que se haga con maquinaria, no sé, por ejemplo, de una clínica. En este país nórdico va a valer lo mismo comprar esa maquinaria que comprarla en Chile. Y así con la mayoría de los gastos, o sea que el gasto va a ser prácticamente el mismo en un país nórdico que el que se haría en Chile. Pero los sueldos con los cuales se va a financiar esto, en Chile claramente no son ni de lejos lo que son estos países nórdicos. Si consideramos que prácticamente le sacan la mitad a un país nórdico de su dinero, un sueldo, al sueldo de un trabajador, si en Chile le hicieran lo mismo, no llegaría a fin de mes. Y aún haciéndolo y que no llegara a fin de mes, ese dinero que se junta no alcanza a pagar los mismos gastos que alcanza a pagar ese proporcional del sueldo en un país nórdico. Entonces se va a generar una situación irreal, de que se pretende tener unos servicios como un país que es mucho más productivo, que tiene unos sueldos más altos y que puede costear esos gastos, mientras que en Chile no. Y esto, si se le suma el tema de la recesión, el estancamiento, la inflación acelerada, claramente le pone una presión brutal. Miren acá otra nota de hace unos poquitos días. Banco Central ajusta a la baja proyección de crecimiento y prevé eventual recesión en 2023. Si todos estos pronósticos se cumplen, claramente va a ser muy difícil mantener este clamor social de igualdad y de tantas cosas que él prometió. No va a ser posible. Y algo extremadamente importante es que no nos podemos olvidar de este nuevo retiro que se está hablando de un 10%, que claramente va a ir a poner más presión. Miren esto, por ejemplo. ¿Cuánto subiría la inflación? ¿Qué tan difícil sería volver al rango meta? Expertos analizan el impacto de un nuevo retiro del 10%. Esto va a generar una presión tremenda en la economía. No estoy diciendo que no haya que hacerlo, que haya que hacerlo. Estoy diciendo lo que podría suceder, porque además hay muchos otros factores también para analizar. Como hemos visto, de diversos economistas de renombre internacional, no solo de Chile, sino que de afuera, están hablando de que podría suceder que Boric termine nacionalizando, entre muchas comillas, el tema de los fondos AFP de la gente que hoy en día les queda. Entonces, si esto puede traer un problema económico, pero por lo menos la gente puede sacar su dinero y resguardarse de este problema,
Y bueno, habrá que atenerse a las consecuencias, pero es peor perder tu dinero que estos problemas económicos que pueda haber. Entonces hay otros temas también en juego, no solamente si esto afecta a la economía o no. También está la economía personal y el bienestar de cada uno. Y alguien que incluso habló de esto es alguien de adentro del gobierno de Boric. Mario Marcel dijo: la situación es preocupante y llama a no echarle más fuego a la hoguera de los precios. Es decir, que no se haga este retiro del 10%. Pero a la vez esto es tremendo, que Boric decía una cosa en campaña, ahora dice otra. Pasa de un lado al otro fácilmente cuando hay un tipo de conveniencia y entonces ni siquiera deja una claridad de hacia dónde quiere que el país vaya. Vendía una cosa antes de las elecciones y otra después. Es raro esto. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de toda la situación de la inflación en Chile, si creen que esto va a terminar peor o se va a poder solucionar. ¿Cómo lo están viviendo ustedes, los que sean de Chile, cuando van al supermercado, en los gastos que hacen mes a mes? Ya están evidenciando este fuerte impacto. Y todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.